Son unos 10 días de luto por la muerte de la reina. ¿Cuáles serán los protocolos durante este tiempo? Bueno, pues en primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero es que em, en primer lugar, la primera manifestación será el discurso de Carlos, muy esperado, en el que muy seguramente va a señalar un talante acerca de lo que él espera que va a ser su reinado. Hay un cierre de la Bolsa de Londres que es muy importante, durante 3 días por lo menos. Obviamente, dentro de los próximos 10 días se debe llevar a cabo los funerales de la reina Isabel II, y como decía ahorita tu colega, eh, hay que esperar un muy buen tiempo, hasta incluso un año, para la ceremonia de investidura de Carlos III. Ahora, ¿cómo afectan estos operativos la cotidianidad de los británicos? A ver, aquí hay eso tiene dos dimensiones. En realidad hay una parte simbólica, obviamente. Hay unos días de duelo que se van a sentir no solamente en el Reino Unido, sino muy seguramente en los estados de la Commonwealth, y dentro de los estados de la Commonwealth, mucho más aquellos que reconocían a la reina como jefe de Estado. Aquí seguramente habrá una sociedad en shock, especialmente la sociedad mayor, digámoslo así, las nuevas generaciones. Tengo la impresión que no están tan conectadas. Y en segundo lugar, no debería haber mayores traumatismos, por ejemplo, en el sentido económico. Hay que recordar a la gente que la salida de la reina no implica ninguna transición económica, ningún cambio, por ejemplo, en el régimen de inversión extranjera. Esto no tendría por qué causar pánico en los mercados, por ejemplo, como cuando cae un gobierno en algún estado y hay incertidumbre respecto a lo que pueda suceder en el corto plazo. Entonces, me parece que hay un trauma que es más que todo social, y muy seguramente esto va a dejar un impacto en el próximo reinado de Carlos III. Mencionaba que no hay grandes cambios a nivel económico, por ejemplo, pero sí en los símbolos británicos. ¿Qué cambios podemos ver en este aspecto, por ejemplo? Bueno, pues básicamente vamos a ver un desapego de la gente del común con la monarquía. Una de las principales cualidades que se le reconocía a la reina Isabel era el gran sentido del carisma. Era una reina considerada muy cerca de la gente, que se tomaba fotos, tenía ciertas apariciones mediáticas. Mi impresión es que ese carisma no lo tiene Carlos III. En el último tiempo ha habido una serie de escándalos que incluso comprometen a su hermano Andrés en un escándalo de abuso sexual. Su pasado, la manera como terminó casándose con Camila Parker, y todo este pasado con Diana de Gales, de alguna manera empañan la figura. Entonces yo creo que aquí va a haber un cambio importante en la legitimidad de la monarquía. Yo creo que va a ser difícil mantener ese nivel de legitimidad, y internacionalmente algo sobre lo cual se debe llamar la atención, y es que muy seguramente van a empezar a circular estos reclamos acerca de la colonia por hechos de perdón por los cuales jamás la monarquía pidió perdón, muy a pesar del pedido de algunos estados. Esto como en el caso de Palestina o de la India, que le pidieron a la monarquía pedir perdón, y esto nunca sucedió. Entonces acá lo que creo yo es que esta idea de la monarquía como un símbolo de unidad nacional va a quedar seriamente debilitada. Bien, ¿logrará ahora el fallecimiento de la reina Isabel II, por ejemplo, unir a los británicos que se han mostrado divididos en temas como el Brexit, la guerra en Ucrania y la crisis que han atravesado los últimos gobiernos conservadores? Yo pienso que no, y acá es un poco lo que recalcaba. Hay una sociedad polarizada por el día a día, y una vez superado el shock, que esto tendrá que pasar en las próximas semanas, los británicos se van a tener que enfrentar, uno, a la crisis del combustible, del gas que está viviendo Europa a propósito de la guerra en Ucrania. Ahí digamos que ese tipo de coyunturas tienden a polarizar más frente a la posición del Reino Unido en ese conflicto. En segundo lugar, la responsabilidad del Partido Conservador en el Brexit es un tema que todavía causa divisiones en buena medida, porque todavía hay un sector de los británicos que sienten que el Partido Conservador de manera irresponsable los llevó a ese escenario, y además se pactó muy mal en la época de Boris Johnson ese Brexit. Entonces yo pienso que obviamente en estos días habrá una suerte de unidad nacional por el shock que genera la muerte de la reina,
pero superar la polarización como ocurre en el resto de Europa va a ser muy difícil en la medida en que se acerque el invierno y muy seguramente la penuria, la carencia de gas se va a sentir mucho más en una economía que además viene alicaída por la ausencia de mano de obra, las dificultades de los pescadores para exportar su pescado al resto de Europa, la caída de la bolsa luego del Brexit. Londres pasó de ser la capital bursátil en Europa a ser reemplazada por Ámsterdam. Es decir, hay una serie de factores que va a ser muy difícil de superar por más de que la muerte de la reina congregue a los británicos alrededor de su figura. Y ahora, ¿qué cambios políticos en materia internacional conlleva la muerte de la reina? Muy pocos porque en realidad la política exterior del Reino Unido está en manos del primer ministro. Lo que uno podía ver, por ejemplo, y esa era una de las grandes equilibrios que conseguía la monarquía, si uno ve, por ejemplo, el desprestigio de Tony Blair por su apoyo a la guerra en Irak, el desprestigio de David Cameron por el Brexit o de Boris Johnson, en fin, de buena parte de los primeros ministros, la figura de la reina, muy digna, manteniendo la estabilidad, la unidad nacional, compensaba un poco ese descrédito. Y ese descrédito me parece que en buena medida ocurre por algunas de las decisiones en política exterior, como la guerra en Irak o el Brexit. Esto muestra que básicamente la monarquía tiene muy poca incidencia en la proyección. Yo lo que creo es que en términos de política exterior, Reino Unido va a perder prestigio, porque la monarquía va a perder prestigio y como decía hace un rato, yo creo que en algunos países del sur global, como la India, algunos países del Caribe, e incluso como ya pasó hace relativamente poco con Palestina, van a volver los reclamos, los pedidos de perdón a la monarquía y se va a revivir la espinosa cuestión colonial que muy seguramente va a afectar la imagen del Reino Unido en el mundo, como ya le ha sucedido a otros países, como en el caso de Francia con Argelia.